El Jericó es una oración de alabanza para pedir a Dios que se resuelva un problema concreto. Consiste en orar, alabar, 1 hora cada día durante 7 días. Incluye la oración de Josué 6, del 1 al 26. Antes, en el capítulo 5, nos explica Josué que tiene un encuentro con Dios, donde el ángel del Señor le nombre y su misión, y le dice: descálzate, estás en lugar sagrado. En ese momento Josué se descalza y el ángel le revela el camino para llevar adelante esta misión de llegar a Jericó, una ciudad muy amurallada, y poder combatirla no con las armas, sino con las armas de la alabanza. En el camino del Jericó nosotros tenemos varias experiencias donde hemos encontrado cómo se resuelven grandes problemas. Por ejemplo, en el tiempo en que Juan Pablo II tiene que ir a su patria, ya papa, y tiene mucha dificultad porque está reinando el comunismo, y una comunidad de religiosas hace una oración ante el Santísimo, donde se relevan unas monjas a otras 24 horas cada día durante 7 días, y el Papa va a hacer ese viaje y va a dar muchas bendiciones. En un momento determinado me encuentro con el Padre Javier de Radio María de Córdoba. Pasó por Santa Teresita y hablamos algunos problemas que tenía para la difusión de la buena noticia en ciertas zonas de la Argentina. Le aconsejé hacer el Jericó, y después de pasar por la diócesis de San Justo y hablar con el obispo le confirmó también hacer el Jericó, y él lo sintió como una confirmación, y hoy difunde el Jericó por Radio María, y además ya tiene una página web, Jericó. Conozco una familia que tenía muchos problemas, peleaban los esposos, los hijos estaban enfermos, no rendían en la escuela, necesitaban ayuda psicológica. La mamá pidió ayuda a una amiga y ésta le dio el consejo de hacer el Jericó para ver si se podían destrabar los problemas familiares. Un grupo de servidores orantes la acompañó en la oración y poco a poco las dificultades se fueron solucionando. Los esposos se reconciliaron, juntos volvieron a los sacramentos, llegó la armonía familiar, los hijos empezaron a rendir bien. En este momento hacemos una petición clara y concreta. Iniciamos esta oración invocando al Espíritu Santo cantando. Ayúdame a seguir.
Nos ponemos en presencia de Dios haciéndonos la señal de la cruz y pedimos perdón por todos nuestros pecados. Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes quería haber muerto que haberte ofendido. Propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré, tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Como esta oración de la palabra de Dios en el capítulo 6 de Josué es la que tenemos que utilizar siempre, más allá que haya cantos, salmos, alabanzas, vamos a leer esta palabra de Dios donde se refleja cómo Josué va a ir con su ejército y va a vencer la batalla. Jericó estaba herméticamente cerrada por temor a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Entonces el Señor dijo a Josué: Yo he puesto en tus manos a Jericó y a su rey.
Por eso ustedes, todos los hombres de guerra, darán una sola vuelta alrededor de la ciudad, formando un círculo en torno a ella. Así lo harán durante 6 días. Además, 7 sacerdotes irán delante del arca llevando 7 trompetas de cuerno. El 7º día, en cambio, ustedes darán 7 vueltas alrededor de la ciudad, y los sacerdotes harán sonar las trompetas. A la señal dada con el cuerno, cuando ustedes oigan el sonido de las trompetas, todo el pueblo prorrumpirá en fuertes gritos de guerra. Entonces los muros de la ciudad caerán sobre sí mismos, y el pueblo se lanzará al asalto, cada uno hacia lo que tenga adelante. Josué, hijo de Nun, convocó a los sacerdotes y les dijo: levanten el arca de la alianza y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno delante del arca del Señor. Después dijo al pueblo: vayan adelante y den la vuelta alrededor de la ciudad, que los guerreros avancen delante del arca del Señor. Enseguida se hizo lo que Josué había dicho al pueblo. Los 7 sacerdotes, que llevaban las 7 trompetas de cuerno delante del Señor, avanzaron tocando las trompetas, mientras el arca de la alianza del Señor iba detrás de ellos. Los guerreros, por su parte, marchaban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, mientras que la retaguardia iba detrás del arca. Y en ningún momento se dejó de tocar las trompetas. Pero Josué dio esta orden al pueblo: no lancen ningún grito de guerra, ni dejen oír sus voces, que no salga de la boca de ustedes ninguna palabra hasta que yo les diga: griten. Solo entonces gritarán. Así hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad, formando un círculo en torno a ella. Luego volvieron otra vez al campamento y allí pasaron la noche. A la mañana siguiente, Josué se levantó de madrugada y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno delante del arca del Señor avanzaban sin dejar de tocar las trompetas. Los guerreros marchaban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca del Señor. En ningún momento se dejó de tocar las trompetas. Así dieron la vuelta alrededor de la ciudad el 2º día, y después regresaron al campamento. Esto mismo se hizo durante 6 días. El 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad, de la manera acostumbrada. Solo ese día dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. Al dar la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron con más fuerza las trompetas, y Josué dijo al pueblo: lancen el grito de guerra, porque el Señor les entrega la ciudad. Ustedes consagrarán al Señor la ciudad con todo lo que hay en ella, exterminándola por completo. Quedarán con vida solamente Rahab, la prostituta, y todos los que estén con ella en su casa, porque ella ocultó a los emisarios que nosotros habíamos enviado. En cuanto a ustedes, tengan mucho cuidado con lo que está consagrado al exterminio, o sea que llevados por la codicia se adueñen de alguna cosa prohibida, porque entonces pondrían en entredicho al campamento de Israel y le atraerían una desgracia. Todo el oro, la plata y los objetos de bronce y de hierro serán consagrados al Señor y pasarán a formar parte de su tesoro. Entonces el pueblo lanzó un fuerte grito y se tocaron las trompetas. Al oír el sonido de las trompetas, el pueblo prorrumpió en un griterío ensordecedor y el muro se desplomó sobre sí mismo. Enseguida el pueblo acometió contra la ciudad, cada uno contra lo que tenía delante, y la tomaron. Luego consagraron al exterminio todo lo que había en ella, pasando a filo de espada a hombres y mujeres, niños y ancianos, vacas, ovejas y asnos. Josué fue a los 2 hombres que habían explorado el país: entren en la casa de la prostituta y hagan salir a esa mujer con todo lo que le pertenece, como se lo han jurado. Aquellos jóvenes espías fueron e hicieron salir a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que le pertenecía.
También hicieron salir a sus otros parientes y los instalaron fuera del campamento de Israel. Después incendiaron la ciudad y todo lo que había en ella, salvando únicamente la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro, que fueron depositados en el tesoro de la casa del Señor. Josué dejó con vida a Rahab la prostituta, a su familia y a todo lo que le pertenecía, y ella habitó en medio de Israel hasta el día de hoy, por haber ocultado a los emisarios que Josué había enviado para explorar Jericó. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del libro de Daniel, capítulo 3, de los versículos 52 al 90. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, alabado y ensalzado eternamente. Bendito sea tu nombre santo y glorioso, cantando y ensalzando eternamente. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, cantado y alabado eternamente. Bendito seas en el trono de tu reino, cantado y glorificado eternamente. Bendito seas tú que sondeas los abismos y que te sientas sobre los querubines, alabado y cantado eternamente. Bendito seas en la bóveda del cielo, cantado y glorificado eternamente. Todas las obras del Señor bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Ángeles del cielo, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Bendigan los cielos al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Todas las aguas del cielo bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Todos los poderes del Señor bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Sol y luna bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Estrellas del cielo bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Lluvias y rocío bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Todos los vientos bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Fuego y calor bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Frío y ardor bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Rocíos y escarchas bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Hielo y frío bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Hielos y nieves bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Noches y días bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Luces y tinieblas bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Rayos y nubes bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Bendiga la tierra al Señor, cántele y glorifíquelo eternamente. Montañas y colinas bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Todas las semillas que germinan en la tierra bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Fuentes bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Mares y ríos bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Monstruos marinos y todo lo que se mueve en las aguas bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Aves todas del cielo bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Que todos los animales domésticos y las fieras salvajes bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Ustedes, todos los hijos de los hombres, bendigan al Señor,
cántenle y glorifíquenlo eternamente. Israel, bendice al Señor, cántale y glorifícalo eternamente. Sacerdotes, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Todos ustedes, servidores del Señor, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Espíritus y almas de los justos, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Todos los santos y los humildes de corazón, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Porque nos libró del infierno y nos salvó de la muerte, nos arrancó del horno ardiente y nos sacó de en medio de las llamas. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Todos ustedes que temen al Señor, bendíganlo, bendigan al Dios de los dioses, cántenle y denle gracias porque su amor es eterno. Que guardas tus promesas, que cumples tus palabras, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tus palabras, por tu gracia estoy. Lectura del libro del Éxodo, del capítulo 15, del 1 al 18. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Yahvé. Cantaré a Yahvé que se hizo famoso, arrojó en el mar al caballo y su jinete. Yahvé mi fortaleza, a él le cantaré, él fue mi salvación. Él el Dios, él es mi Dios y lo alabaré. El Dios de mi Padre lo ensalzaré. Yahvé es un guerrero, Yahvé es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército los precipitó en el mar. Los mejores de sus oficiales hundidos en el mar rojo. Las aguas profundas los han sepultado.
hasta el fondo cayeron como piedra. Tu diestra, Yahvé, de tremendo poder, tu diestra, Yahvé, aplasta al enemigo. Tu gloria derriba a tus adversarios, despachas tu furor y los devoras como paja. Al soplo de tus narices retroceden las aguas, las olas se paran como murallas, los torbellinos cuajan en medio del mar. Dijo el enemigo: los perseguiré y los alcanzaré, los tendré a merced, llevaré sus despojos, sacaré mi espada y mi mano los matará. Mandaste tu soplo y el mar los cubrió, y se hundieron como plomo en las aguas majestuosas. ¿Quién como tú, Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso y santo? Terrible en sus hazañas, autor de maravillas. Extiendes tu mano y se los traga la tierra. Guiaste con amor al pueblo que rescataste, lo llevaste con poder a tu santa morada. Lo oyeron los pueblos y se turbaron. Se asustaron los filisteos, los jefes de Edom vacilan, y los generales de Moab se asustan. Se angustian los poblados de Canaán. Pavor y espanto cayó sobre ellos. Diste golpes y quedan mudos como piedra, hasta que pase tu pueblo, Yahvé, hasta que pase el pueblo que compraste. Tú lo llevarás y lo plantarás en el monte que es tuyo, el lugar en que habitas, oh Yahvé, el santuario del Señor, obra de sus manos, que Yahvé reine eternamente. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, del versículo 1 al 12. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña y se sentó, y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está en este
Después hacemos el rosario para la misión de unidad y multiplicación en Maranatá. Esta oración se hace con un rosario común. Nos hacemos la señal de la cruz. Rezamos el Ven Creador Espíritu. Ven Creador Espíritu, nuestras almas visita, y pues tú las creaste, llénalas de tu gracia. Tú eres el abogado, don de Dios, viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción, fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja el enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Sepamos por ti del Padre y conozcamos al Hijo, y a ti, Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo, que resucitó de entre los muertos, y al Paráclito, por los siglos de los siglos, así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Si Jesús libera a todos y a cada uno de Maranatá, Maranatá será verdaderamente libre. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos.
Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Unidos al Espíritu y a la Iglesia del cielo, del purgatorio y de la tierra, decimos: ven, Señor Jesús, con el poder de Pentecostés, y haz de nosotros hombres y mujeres orantes y misioneros, que entrenados en el sacrificio con Jesús, lleguemos a vivir en Cristo en continuo ejercicio de amor, para gloria de Dios y salvación integral de los seres humanos. Amén. Si Jesús libera a todos y a cada uno de Maranatá, Maranatá será verdaderamente libre. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros.
Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Unidos al Espíritu y a la Iglesia del cielo, del purgatorio y de la tierra, decimos: ven, Señor Jesús, con el poder de Pentecostés, y haz de nosotros hombres y mujeres orantes y misioneros, que entrenados en el sacrificio con Jesús, lleguemos a vivir en Cristo en continuo ejercicio de amor, para gloria de Dios y salvación integral de los seres humanos. Amén. Si Jesús libera a todos y a cada uno de Maranatá, Maranatá será verdaderamente libre. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Unidos al Espíritu y a la Iglesia del cielo, del purgatorio y de la tierra, decimos: ven, Señor Jesús, con el poder de Pentecostés, y haz de nosotros hombres y mujeres orantes y misioneros, que entrenados en el sacrificio con Jesús,
lleguemos a vivir en Cristo en continuo ejercicio de amor, para gloria de Dios y salvación integral de los seres humanos. Amén. Si Jesús libera a todos y a cada uno de Maranatá, Maranatá será verdaderamente libre. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Unidos al Espíritu y a la Iglesia del cielo, del purgatorio y de la tierra, decimos: ven, Señor Jesús, con el poder de Pentecostés, y haz de nosotros hombres y mujeres orantes y misioneros, que entrenados en el sacrificio con Jesús, lleguemos a vivir en Cristo en continuo ejercicio de amor, para gloria de Dios y salvación integral de los seres humanos. Amén. Si Jesús libera a todos y a cada uno de Maranatá, Maranatá será verdaderamente libre. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia.
Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, sánanos. Jesús, sálvanos. Jesús, libéranos. Jesús, únenos. Jesús, multiplícanos. Jesús, danos conciencia. Jesús, convéncenos de la verdad, del juicio y del pecado. Amén. Unidos al Espíritu y a la Iglesia del cielo, del purgatorio y de la tierra, decimos: ven, Señor Jesús, con el poder de Pentecostés, y haz de nosotros hombres y mujeres orantes y misioneros, que entrenados en el sacrificio con Jesús, lleguemos a vivir en Cristo en continuo ejercicio de amor, para gloria de Dios y salvación integral de los seres humanos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La oración a la Virgen de la Ternura. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, que nos envíes tu Santo Espíritu para transformarnos en la humanidad nueva, al servicio del amor divino, a ejemplo de nuestra Madre de la Ternura.
Ella nos enseña a meditar la palabra salvadora, dando respuesta contemplativa y comprometida al Dios de vida y a las necesidades de los hombres, celebrando y adorando la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana. Con María nos solidarizamos con la comunidad humana, creando una fraternidad universal que descubre el reino ya presente en nuestros corazones y en la historia, en virtud del Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Señor Jesús, y haznos santos. Virgen de la ternura, Ruega por nosotros. ven Espíritu Santo, Y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y de esta manera finalizamos la oración del Jericó cantando.